Bueno, ya estamos en vivo, Débora. ¡Guau! ¡Qué emoción! Me encanta estar del otro lado. Sí, hoy estoy yo que irrumpí ahí en el programa de Débora en las conversas visionarias detrás de sus libros y me parece que es bellísimo que tengamos hoy a nuestra conductora, a la conductora de este programa del otro lado, ¿no? Hablando justamente de su libro, ¿no? Y hablando también sobre toda esa experiencia tan importante, Débora, que tienes como coach de escritura, apoyando además a otras autoras y autores en la concepción, ay Dios mío, pero estoy nerviosa porque estoy aquí, no estoy en mi lugar hoy, ¿no? En toda la creación de la creación y publicación de sus libros, ¿no? Pero hoy estoy muy contenta porque, bueno, Débora ya sabes que Débora es una supervisionaria, es voz y consultora visionaria, nos acompaña desde hace tiempo, hemos hecho cosas juntas, vamos a hacer más cosas juntas y es una evangelizadora del poder que tienen los libros y cómo los libros nos posicionan, ¿no? Y cómo a través de ellos podemos dejar huella. Así que bienvenida a tu espacio, Débora. Y Débora, sí, y Débora tiene Débora escribe, Débora es escritora también, por eso también tiene esa gran experiencia en esa creación de los libros, ¿no? Y su libro, del cual le vamos a preguntar y queremos que enseñe cómo escribir tu libro de no ficción o autobiografía con el método DIPEC, ¿no? Así que nos encantaría que enseñaras primero ese libro, Débora. Muy contenta. Y justamente Débora me estaba diciendo, es la primera vez creo que estoy yo hablando de mi libro. Pues nada, cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos de ese libro, de cómo llegaste, ¿no? Cómo es ese proceso, ¿no? Un poco lo que tú preguntas también siempre a todas nuestras oyentes y a esas mujeres que van a tu programa. Tal cual. Y yo creo que me dio la tos de los nervios, ¿eh? Porque es la primera vez que lo muestro y que hablo del proceso. O sea, me pongo del otro lado y me dio tos. A ver, el proceso, la verdad que fue largo en el caso de este libro. Porque claro, yo empecé trabajando como coach de escritura. Yo escribo desde toda la vida, pero no tenía un libro como tal. Y entonces dije, no puede ser una coach de escritura que escribe y no tiene su propio libro. Entonces empecé a escribir mis libros, que tengo varios, y llegó un momento que me di cuenta que tanto en la escritura de mis libros como en la guía y acompañamiento a escritores, hacía los mismos pasos. Y entonces dije, ok, entonces tengo las diferentes etapas del proceso de escritura muy pero que bien definidas. Y entonces escribí un primer libro titulado Quiero escribir un libro, en el cual yo hablaba de procesos, de etapas del proceso de escritura. Pero no lo tenía todavía definido como método en sí mismo. Con el correr del tiempo, entonces sí definí cuáles eran las etapas de mi método, que en realidad eran las mismas, un poquito con algunos pequeños cambios, y entonces fue que decidí ese primer libro que había publicado como etapas del proceso, reformarlo, digamos así, lo miré completito, le cambié muchísimas cosas, le agregué muchas otras, pero ya lo tomé desde el punto de vista de mi método para escribir un libro, el método DIPEC, y entonces es que nació el cómo escribir tu libro. Pero esto fue un proceso de unos años, ¿no? Entre uno y otro libro y demás. Claro, te iba a preguntar yo cuántos meses, pero ya veo que han sido años ese proceso, porque a veces uno escribe, pero uno engaveta, ¿no? Entonces, engaveta lo que uno escribe, ¿no? Y te das cuenta que puedes rescatar esos escritos que has hecho, ¿no?
Exactamente, un poco como reciclar lo que ya tenía, pero transformándolo a lo que quería finalmente, ¿no? Que era mostrar un método, porque el tema es que yo creo que todos los profesionales, incluso emprendedores, todos tienen una forma de trabajo bien definida cuando están frente a su cliente, ¿no? Pero el problema es que no se dan cuenta de que tienen esa forma de trabajo, ese método. Y a veces ese método es lo que los diferencia de otros profesionales que hacen lo mismo. Entonces, trabajar bajo ese método e incluso plasmarlo en un libro es muy, muy importante para ganar incluso hasta más claridad de cómo vamos llevando los procesos en nuestra área de experticia. Claro. Ahora, tú hablas, bueno, justamente de que cada quien tiene que encontrar su método. Tú encontraste tu método, ¿no? El método DIPEC. ¿Nos puedes hablar un poquito, no mucho, porque la idea es que leamos tu libro, ¿no? Pero háblanos un poquito de ese método y de la importancia de seguir un método para escribir un libro. Ok. Cuando uno arranca pensando voy a escribir un libro o quiero escribir un libro, generalmente quienes no tienen la experiencia en el tema, lo que hacen es, hay un entusiasmo bárbaro, se ponen frente al computador y empiezan a escribir porque, bueno, ya se les ocurrió el tema. El problema es que si no hay unos pasos previos antes de escribir, esa escritura en algún momento se va a bloquear, porque ese entusiasmo va a decir, bueno, ok, llegué hasta acá y ahora qué. Yo lo que hablo justamente en mi método es que cada letra implica una etapa del proceso de escritura. Entonces, la D de DIPEC implica hacer definiciones, es la ley de definir. Y cuando tenemos que definir, no es solamente se trata de definir sobre qué vamos a escribir el libro, sino que también para quién lo vamos a escribir, por qué lo vamos a escribir, para qué lo vamos a escribir. Cada uno de estos ítems son importantes para ganar claridad y estar seguras de lo que queremos realmente hacer o lograr con ese libro una vez que esté terminado. Entonces siempre digo, no empezar escribiendo, empezar definiendo. La segunda letra, la I, implica investigar. Investigar qué material vamos a consultar durante la escritura del libro para que al momento de escribir y de tener que consultarlo lo tengamos a mano. No tengamos que ir recién a perder tiempo buscando. Y también investigar qué vamos a agregar en nuestro libro más allá del contenido de palabras puramente escrito, porque a veces queremos agregar tablas, queremos agregar imágenes, queremos agregar otros elementos que enriquecen el contenido en sí mismo y que le dan también otra visión al libro, ¿no? Claro, claro. Y después de esto, sí, ya cumplidas estas primeras etapas, entonces sí, ya viene la P de planificar. Entonces ya tenemos todo definido, tenemos todo investigado, vamos a planificar el libro, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a volcar en ese libro? ¿Cuáles van a ser los temas? Que por supuesto tienen que ser todos coherentes con el tema central. Y una vez que definimos, investigamos y planificamos, ahí comenzamos ya la etapa de escritura, que obviamente es la más larga, pero que al tener todo ese proceso previo va a ser mucho más fácil, va mucho más fluida también. Y uno sigue, bueno, tu libro, además que es la de no ficción autobiográfico, ¿no? Con este método. O sea, ese método lo sigues para cualquier tipo de libro, como tú estás comentando, ¿no? De no ficción y de autobiográfico, etcétera. Exacto. Digamos que yo lo
puse así en el subtítulo porque es a lo que me dedico. Digamos, no tengo la experticia de escribir novelas, por ejemplo, o ciencia ficción. He hecho correcciones de libros de ficción, pero no me dedico de lleno a estos géneros. Ahora, quien quiera escribir una novela también le puede servir el método, porque básicamente es lo mismo. Pero sí es cierto que lo orienté a los libros de no ficción que escriben profesionales o empresarios o emprendedores y a las autobiografías, que es a lo que yo me dedico. Claro, claro. Bueno, a medida que te estoy escuchando, yo hace tiempo, ¿no? Escribí también un libro, ¿no? Pero era un libro más periodístico, ¿no? Basado en los artículos. Y creo que una de las cosas que más nos cuesta es decidir de qué vamos a escribir, porque sabemos que tenemos experiencias en muchísimos temas, seguramente tenemos una gran experticia, pero llega un momento en que decimos, ¿de qué voy a escribir? Aun cuando tengas esa experiencia, aun cuando a lo mejor hayas hablado, hayas dado charlas, etcétera, pero a la hora de sentarte y ponerte a escribir, es como te bloqueas, te da miedo, piensas que no eres capaz de hacerlo y piensas que por no ser escritora, no lo puedes hacer. Cuando tú escribiste tu primer libro, por ejemplo, ¿te pasó eso? Bueno, el primer libro que escribí como tal, en realidad que nunca llegué a publicar porque se perdió. Lo escribí en Argentina todavía, antes de emigrar, y fue mi autobiografía completa. Yo estaba queriendo salir en ese momento de una crisis tremenda que había, por la que había atravesado, y una de las cosas que me salvó de una gran depresión fue justamente escribir. Por eso creo tanto en la escritura desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Y escribir autobiográfico en ese sentido es de verdad sanador, pero 100%. Entonces, claro, yo en aquel momento no lo pensé, digo, no sé si para leerlo o no, o sea, yo lo hice como porque necesitaba reconocerme, necesitaba autovalorarme otra vez, necesitaba elevar mi autoestima, que estaba muy, muy bajita por muchísimas cosas que había pasado, y de verdad que fue súper poderoso. Como ese libro se me perdió cuando emigré, entonces justamente después empecé a escribir sobre mi vida, pero no ya la biografía completa, sino dividida en distintos temas. Ahora, para elegir el tema que uno quiere escribir, sea biográfico o no, yo creo que lo importante es que sea una temática, punto primero, en la cual nos sintamos muy seguras, muy seguras. Porque si estamos pensando que no tenemos los suficientes conocimientos o no tenemos la suficiente experiencia para hablar sobre el tema, etcétera, etcétera, por más que investiguemos, el síndrome del impostor va a estar presente y no nos va a dejar continuar. En cambio, si es un tema en el cual nos sentimos súper, súper bien, que lo podemos conversar todo el tiempo y compartir sobre ese tema con otras personas, y es el tema sobre el cual gira nuestro trabajo, nuestra área de experticia, entonces hay que dejar el síndrome del impostor de lado para dar pie o dar cabida a ese escritor que llevamos dentro, porque todos podemos hacerlo. Claro. De verdad que las épocas han cambiado y ya no necesitamos ser Cervantes para escribir un libro, ni Borges, que eso es lo bueno justamente, ¿no? Claro. Y una vez que tú escribiste, que ya tenías tu libro, escribiste tu libro, ¿cuál es el siguiente paso que llevaste a cabo? Bueno, una vez escrito, digamos, terminado todo el contenido, hay que corregir. Eso es fundamental. Y no solamente una sola vez, yo soy partidaria de hacer por lo menos 3 correcciones. Y vos, Marita, que trabajas con textos, también sabes que tenemos que corregir.
Sí. Y en el caso de los libros, hacer por lo menos 2 correcciones, uno, y después darlo a corregir a otra persona. Alguien que Sí. entienda de gramática, que entienda de ortografía y que preste atención, perdón, a la coherencia de los textos, ¿no? Que no se haya empezado a escribir sobre A y termine escribiendo sobre Z, que puede Sí. suceder. Sí, además es necesario porque a veces también escribimos, las personas a veces escriben como hablan y cuando empiezas y tienen una gran experiencia y son súper respetados en sus ámbitos, ¿no? Pero no puedes escribir como hablas, ¿no? Entonces necesariamente y a veces también dejar reposar un poco esos textos y asesorarte con alguien, ¿no? Tú porque tú tienes esa experiencia, porque tú apoyas a otras personas como coach de escritura, pero quienes nunca han escrito y quienes no hayan estado, no sean profesionales en este mundo como eres tú, ¿no? Pues hay que acompañarse de expertos, ¿no? O por lo menos preguntar, estudiar, analizar bien todo, ¿no? Exacto, pero te cuento algo que en realidad aprendí yo también, porque justamente pensaba siempre, no necesito que otros revisen mis libros, porque bueno, es justamente mi experticia. Sin embargo, aprendí a que sí también tienen que revisar mis libros, porque mi mirada a veces me impide ver cuáles son los errores. Sí, y además están esos lectores beta, ¿no? Que uno siempre, oye, los lectores beta, siempre es bueno que te lean y a lo mejor hasta alguien que ni te conozca o alguien que no esté involucrado mucho en lo que tú estás haciendo y que lean ese libro y ver ese feedback, ¿no? Exactamente, tal cual, porque uno puede pensar que lo explicó, por ejemplo, súper bien y muy claramente a todo, y resulta que lo lee otra persona y dice, no entiendo nada, o no entiendo esto, no entiendo lo otro. Entonces, para mí me resultó muy divertido, incluso cambiar los papeles, ¿no? Claro, La claro. corrección en ese caso, y es muy enriquecedor, pero muy enriquecedor. Claro. Y una vez que lo tienes, ¿buscas a alguien que lo diseñe o cómo es ese proceso en que ya tienes que diseñar ese libro o colocarlo en una plataforma, por lo cual, bueno, para que las demás personas pues ya comiencen a leerlo y a comercializarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, una vez que está corregido, lo que sigue en realidad tenemos que, obviamente tiene que tener ya la portada y contraportada. Y aunque para mí lo más importante es la portada, porque la contraportada se puede armar Sí. incluso en Amazon. Entonces, lo primero que se hace es registrar el libro. Una vez que el libro está registrado, lo que significa obviamente que es que tenga su número de identidad y para estar protegido también por los derechos de autor, entonces sí le agregamos los datos de registro dentro del libro y después se va a maquetar. Claro. En este último tiempo ya estoy maquetando yo también, hago maquetaciones sencillas, pero que quedan bien bonitas. De hecho, este libro lo maqueté yo también. Qué Y bueno. sí, y me encanta porque es como que voy cerrando todo el proceso, ¿no? En mi caso también me hago las portadas y si quieren portadas sencillas, yo no soy diseñadora, pero puedo hacer algunas portadas sencillas ya después de tantos años y me divierte mucho. Y bueno, una vez que ya está maquetado, ya tenemos las portadas, tenemos todo, ahí sí, entonces se sube en mi caso Claro, trabajo con Amazon. Hay claro, muchas otras plataformas a las que se puede subir como autopublicación. O sea, yo no claro. necesito editorial ni nada. Claro. Ahora, Débora, bueno, necesariamente te tengo que preguntar por ello, porque siempre hablamos de ello. A veces nos da miedo también escribir un libro, ¿no? Porque decimos, wow,
demasiadas páginas tenemos que escribir, no tengo tanto tiempo, no tengo la cabeza como para escribir tanto, entonces ya se nos va esa idea de la cabeza porque pensamos que no podemos escribir, pero resulta que sí, hay un formato. Háblanos de ese formato de los mini libros, del cual además voy a compartir el artículo por aquí que escribiste sobre ello. Sí, tal cual, porque vivimos en un mundo que es una vorágine, todo rápido, todo ya. Y entonces a veces pensar en un libro de 100 páginas o de 200, o bueno, o más, agobia. Ya de pensar nada más en escribir todas esas páginas agobia. Entonces, el año pasado comencé justamente con este concepto de lo que llamo mini libro, que bueno, simplemente se trata de escribir un libro, pero de menos cantidad de páginas. En realidad de 50 páginas máximo, y parece mentira, pero aunque sean 50 páginas, se puede escribir muchísimo. Uno puede abarcar y desarrollar un tema, y es bien interesante porque además se juega un poquito también con ese límite que tenemos de espacio, ¿no? Y entonces nos da como más claridad al momento de poder volcar todas las ideas que queremos. Igualmente, de verdad que aunque parezca pequeñito, no lo es tanto. Yo tengo acá mis libros autobiográficos, son libros, a ver si lo encuentro, aquí. Son libros bien cortitos, son mini libros. Entonces, justamente practicando esto del mini libro, me surgió la idea de acompañar a otras mujeres, a otras personas a escribir mini libros, porque es mucho más ágil el proceso. No se asustan de tanta página que viene por delante y les resulta incluso hasta muy divertido. Claro, es un buen comienzo además, ¿no? Para lo que tú dices, si no nos atrevemos, pues nos atrevemos por ello. Además que, bueno, en ese artículo que acabo de compartir, que me encantó, ¿no? Ahí habla sobre la cantidad de páginas aproximadamente, que creo que dijiste que son 40 y tantas, menos de 50, ¿no? 49, sí, 49, Menos, digamos. Exacto, porque a sí, partir de los 50 ya sería un libro, así lo claro. considera la UNESCO, exacto. Claro, pero también hablas que me encantó eso, que también puedes hacer una saga, ¿no? Entonces puedes hacer varios mini libros que estén relacionados con ese tema central, ¿no? Con ese tema raíz del cual tú estás hablando. O sea que no hay excusa. No, no hay excusa, no hay excusa porque incluso, por ejemplo, en una saga de ese tipo, puede haber un tema del cual, bueno, haya generalidades, obviamente sería el primer libro, pero después a lo mejor hay casos específicos, ¿no? Y que la gente no tiene que leer todo, sino que puede leer solamente lo que le compete. Entonces, en esa saga, ir escribiendo esos casos específicos y que cada persona pueda aprovechar lo que de verdad le puede ser útil. Claro, claro. Y ahora, Débora, bueno, además, bueno, después hablamos, al final te voy a preguntar sobre esa comunidad tan bonita que tú tienes, que además está muy bien para quienes estemos también comenzando a escribir o quienes ya llevemos tiempo escribiendo, ¿no? Pero antes de ello, la inteligencia artificial. Ay. Háblame un poco sobre la inteligencia artificial, porque bueno, ya lo hablamos además una vez, ¿no? Se habla mucho sobre bueno, los temas derechos de autor, ¿no? Y los temas plagios, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, tenemos ahí la inteligencia artificial y ya nos redacta absolutamente todo, ponemos el tema y todo es perfecto y nadie se va a enterar además de No, nada. no, 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 no. Yo que no me escuche Andrea, pero estoy un poco peleada con la Yo inteligencia aprovecho que no artificial. está Andrea aquí para preguntar. Sí, tal cual, tal cual. A ver, justamente por eso, ¿no? Por todos los conflictos que está creando ahora la inteligencia artificial con los derechos de autor y demás, y porque estamos tomando conciencia de que
todo lo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer en realidad pertenece a otros. Exacto. Entonces, claro, ese es el problema que se está planteando ahora, ¿no? Y con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, yo no digo que no se le pueda pedir ayuda a la inteligencia artificial en el sentido de decir, bueno, a ver, quiero escribir, no sé, sobre la mesa. Y entonces, bueno, a ver qué características tiene una mesa y que la inteligencia artificial te dé algunas ideas y después tomar esas ideas para trabajarlas uno y de ahí en más escribir su libro. Pero yo me horrorizo porque veo, me llegan casos de personas que ofrecen escribir el libro incluso en 2 horas con la inteligencia artificial y me parece que no funciona. Porque Claro. además es un proceso escribir un libro que no se puede llevar a cabo en ese tiempo, pero sí apoyarse de la inteligencia artificial para enriquecer las ideas que a uno mismo se le ocurren, ¿no? Claro, y a investigar, porque a lo mejor tenemos ideas de determinada herramienta de inteligencia artificial y hay muchísimas herramientas, además de inteligencia artificial, en esas búsquedas que tú haces y te dan los enlaces y todo, y ese proceso te puede apoyar también en ese proceso de investigación y justamente para darte también luces de, bueno, quiero escribir sobre esto, pero quiero escribir algo diferente a lo que han escrito o desarrollar algo diferente, ¿no? Creo que Exactamente. Incluso es cierto con lo que decías, Marita, de que de lo que te trae la inteligencia artificial en realidad es lo que todos están utilizando. Y entonces, exacto, en contraste con eso, podemos crear nuevos contenidos. Exacto, exactamente, tal cual. exactamente. Débora, y cuéntame cómo nació tu comunidad Quereviendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Quiénes pueden estar en esa comunidad y cuál es la finalidad además de esa comunidad? Ok. Bueno, la comunidad en sí misma en septiembre va a cumplir ya los 2 años. Wow. Nació en realidad de una inquietud mía personal de darle la posibilidad a personas que quieran escribir, pero que no quieren escribir libros. ¿Por qué? Porque la escritura terapéutica y la escritura creativa son magníficas y nos potencian, realmente nos ayudan muchísimo en todos los aspectos. Entonces, lo que trabajamos en los encuentros semanales es justamente el hablar de un tema determinado. Aclaro que la comunidad es para mujeres también, y hablamos de un tema determinado y lo potenciamos y después de ese tema escribimos lo que llamo mini relato. O sea, 5 minutos, 10 minutos de escritura, lo que sale. Y entonces es una escritura, depende del tema, creativa o terapéutica, pero además espontánea. Y eso es lo que me gusta, o sea, que no es que tienen que estar pensando lo que voy a... No. Y resulta hasta muy divertido, resulta liberador, es súper bonito. Qué Esta en realidad, bueno. sí, es una parte de Creviendo porque ahora anexo un curso en base al libro que escribía, cómo escribir tu libro. Estoy ya armando el curso de cómo escribir tu libro y anexo un espacio para que la gente venga a escribir, las mujeres vengan a escribir su libro. O sea, para quien dice no tengo tiempo, no me puedo organizar, no sé cómo hacerlo, pues que venga a este espacio que le llamo justamente taller de coescritura Creviendo, para que sepa que el día tal, a tal hora, todas las semanas, se va a dedicar 1 hora a escribir su libro. Qué bueno. Qué bueno. Es que creo que eso es algo que nos falta también, ¿no? Y con lo que luchamos, ¿no? Que es tener ese mes, bueno, es un método, ese organizarnos y decir todas las semanas o cada mes tanto tiempo voy a escribir a esa hora un poco. Y eso
te va activando además, ¿no? Totalmente, totalmente, y además vas adquiriendo el hábito de la escritura, y además, bueno, obviamente que estoy yo en los encuentros y cualquier duda que pueda surgir, entonces ahí estoy yo para poder, bueno, aclararla. Sí, sí, tenemos a, bueno, Olga Catena, que ella es voz visionaria también, bueno, habla de que, bueno, esto que dices, Débora, creo que es cuando estábamos hablando sobre esas herramientas que podemos tener en cuenta, esas herramientas tecnológicas también, pero también dice que donde publicitas lo de escribir cada semana 1 hora. Creo que estás trabajando con eso, ¿no? Con ese... Eso lo estoy armando, ahora para agosto ya comienza. Es como Vale, dices y ahora, de maneras, exacto, pendiente, bueno, ahí compartí el LinkedIn de Débora, pero seguramente tú nos enviarás esa información para nosotras publicarla también en nuestra newsletter y así se enteren cuando empieza ya ese curso, ¿no? Y tenemos también a nuestra querida Laura Lucas, ¿no? Que dice que qué interesante el tema de quedar a escribir juntas, exactamente, es crear ese compromiso y además es interesante porque además te nutres también, ¿no? Te nutres de los comentarios de los demás. pero te nutres de lo que están escribiendo, te nutres de ideas, ¿no? De lo que están... Tal cual, y es como contagiarse, ¿no? Las unas de las otras. Claro. Y que bueno, si tienen una duda sobre un párrafo que escribieron y lo quieren compartir y recibir el feedback, pues bienvenido sea, o sea, va a ser un espacio para eso. Claro, claro. Bueno, qué interesante, pues ya vamos a hablar sobre eso. Sí, ahora en agosto ya comienza. Qué bueno. Bueno, Débora, ¿ya estás escribiendo algún libro tuyo ahora en estos momentos o tienes idea de escribir algún libro? Sí, estoy escribiendo. Bueno, mi primer matrimonio fue bastante problemático, y entonces estoy escribiendo toda esa historia, y me lleva tiempo porque al mismo tiempo que la voy escribiendo la voy sanando. Entonces, sí, estoy en eso. A veces lo postergo, pero no, lo estoy retomando porque quiero terminar con eso. Pero qué interesante. Bueno, primero, creo que es un género que tú adoras, el género autobiográfico, porque escribes mucho. Y segundo también, y lo entiendo, es porque además lo que tú dices es que la escritura sana, ¿no? Es ese poder sanador de poder, porque a veces también nos cuesta sacar todo eso que tenemos adentro. Quizás cuando lo escribes también lo puedes entender también de otra manera, ¿no? Sí, tal cual, nos aclara muchísimo y además nos obliga, entre comillas, a enfrentarnos con esos fantasmas que tenemos dentro de determinadas situaciones que vivimos que no son nada agradables. Entonces, y nos da claridad, pero es tremendo. No solamente en lo autobiográfico, también cuando vertimos conocimientos que tenemos, nos aclara muchísimo la escritura. Es una herramienta para mí maravillosa. Claro, claro. Tiene un poder sanador, pero también, como dijimos antes, con esto de los mini libros y con los libros también, el poder de visibilizarnos, ¿no? Claro. Y exactamente, y de posicionarnos en donde queremos posicionarnos, y en este caso, como hacemos en Visionarias, como expertas en lo que sabemos. Exacto, como expertas, como referentes en el área y como autoridad. O sea, el libro justamente nos da autoridad. Y no solamente eso, sino que una vez que el libro está publicado y que lo damos a conocer, obviamente, porque si no lo damos a conocer nadie se entera, nos puede traer oportunidades que ni siquiera se nos ocurrieron. De repente alguien vio la publicidad y dice, uy, te invito no sé, a una entrevista en tal radio o en televisión. O sea, pueden surgir situaciones maravillosas con las cuales uno pueda también brillar gracias a haber escrito el libro, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Débora, ya estamos llegando al final.
Pero, y nos has dado muchísimos consejos. Además, me gustaría que nos des 3 tips para animarnos a escribir. Oh, me encanta. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Olga lo que ha escrito y a Laura por estar aquí. Y bueno, y a todas las mujeres y hombres quizás que nos estén escuchando. En primer lugar, que se animen, que no estén escuchando voces internas o externas de que no puedo, al contrario, sí puedo. En segundo lugar, que comiencen a escribir, que de verdad no piensen qué van a pensar de mí cuando lo lean. Simplemente que se pongan a escribir. Una vez que lo terminen de escribir, que lo hagan corregir, que se ayuden, que se dejen ayudar por otras personas. Pero el tema es que se animen. No podemos gustarle a todo el mundo. Va a haber personas que digan, ay, es fantástico, como va a haber otras que van a decir, no me interesó, no me gustó, no me llegó. Escribimos, aunque sea para una persona que le guste y que a cual la podamos ayudar a través de lo que escribimos, ya con eso es más que suficiente. Así que el tema es animarse. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, antes de terminar, ¿no? Bueno, primero que contar con Débora. Débora es coach de escritura. Tiene este programa maravilloso que hoy lo conduzco yo, pero bueno, es Débora la que lo conduce y trae. Bueno, ya has tenido a varias invitadas súper valiosas, como son todas las mujeres que pasan por estos programas. Y tenemos además, vas a tener, creo que en agosto nos comentaste, coméntanos a quién vas a entrevistar en agosto. Bueno, la tenemos por aquí, va a estar Laura Lucas en agosto, vamos a estar hablando de su libro, y con un placer enorme además, porque con Laura ya tenemos varias cosas juntas, hemos hecho grabaciones y demás, así que sí, me va a encantar. Me va a encantar conversar con ella. Qué bueno. Ahí Olga dice que ya se atreve, ¿no? Y tengo la escritura muy olvidada y quiero reemprenderla. Bueno, Olga, pues anímate y bueno, tienes ahí mismito a una distancia de un clic a Débora para contactar a Débora. A Laura entonces la escuchamos el mes que viene con ese bello libro, que además ella es la encargada de esa ilustración tan bella de la niña con ojos color del tiempo, muy hermoso el libro. Y quiero invitar también a aprovechar antes de que terminemos de hablar con un último mensaje, ¿no? Tenemos la semana que viene una entrevista que va a hacer Andrea en sus conversas tecnológicas, protección de datos en la era de la inteligencia artificial. Bien interesante que la escuchemos, porque hoy hablamos un poco de ese miedo que nos da también con todo este tema del derecho de autor, y va a ser la entrevista a Marina Alicia San Martín. Bueno, una visionaria que nos acompaña desde hace mucho tiempo y que creo que nos puede dar también muchas luces a quienes estamos escribiendo, ¿no? Sobre esa necesidad de la protección de nuestros derechos, ¿no? Exacto. Bueno, Débora, un último mensaje. Bueno, que se animen a escribir y que quienes tengan un libro escrito que tenga que ver con su profesión, si quieren, que se comuniquen con Marita o conmigo para justamente estar en este espacio en los meses que siguen. Bueno, buenísimo. Y atentas entonces a ese curso que abrirá Débora en agosto, y iremos informando sobre ello, y también para que se unan a esa comunidad de Escribiendo. Y bueno, ahí estamos viéndote por este programa, por este espacio, Débora. Tal cual, y en lo que pueda ayudar, aquí estoy, como siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, Débora. De verdad que ha sido un enorme placer. Me encantó, como siempre, hablar contigo y aprender un montón siempre de todo lo que nos traes. Así que bueno, te veo ahora, la próxima vez te veo como espectadora. No, la agradecida soy yo por este espacio,
Me encanta estar con ustedes, con vos, Marita, con Andrea. De verdad que me gusta muchísimo ser visionaria y consultora visionaria, así que con muchísimo placer lo hago. Bueno, un abrazo y bueno, felices vacaciones también, que mucha gente tomará vacaciones. Es verdad, es verdad. Felices Bueno, vacaciones para todos. vale, bueno, nos vemos. Chao. Chao, chao.